Sierra Gorda, la reserva de la biosfera más ecodiversa del país en el corazón de México, hogar de grandes mamíferos como el jaguar o aves tan carismáticas como la guacamaya verde, que han sido testigos mudos de la pérdida y deterioro de sus hábitats por las actividades humanas, una de ellas la ganadería extensiva. Actividad productiva de gran arraigo tradicional, de fuerte impacto para los ecosistemas y de muy baja rentabilidad, pues se realiza en zonas nada aptas para tal actividad, con un sinfín de condiciones adversas como la poca disponibilidad de forraje en medio de bosques templados, falta de manejo adecuado, pobre genética, enfermedades, lo que resulta en una rentabilidad casi nula y en muchos casos pérdidas económicas que los productores no perciben, aunado al deterioro ambiental que genera el sobrepastoreo continuo que erosiona y desertifica nuestra tierra, así como la destrucción de hábitats de infinidad de especies, hacen de la ganadería extensiva una auténtica amenaza. En Sierra Gorda se desarrolla un proyecto de ganadería intensiva, 10 granjas piloto demostrativas implementando técnicas de producción con las cuales se eficientiza al máximo el espacio, impulsando una ganadería bajo un esquema de semiestabulación en los valles y zonas apropiadas para esta actividad. Se pretende compartir con los ganaderos de la región estas alternativas y lograr una disminución de esa actividad en el esquema extensivo. Alternativas como el establecimiento de parcelas de pasto de corte con variedades como el merquerón o Taiwán, que producen cantidades enormes por hectárea en comparación a las especies de uso común, que si bien lleva más trabajo su manejo como el corte, acarreo y picado, representa una excelente fuente de forraje. Con el forraje verde hidropónico encontramos una posibilidad para abastecer a nuestro ganado de forraje y alta proteína a bajo costo. En espacios reducidos se puede llegar a producir cantidades de forraje, que consiste en semillas germinadas que incrementan considerablemente su valor nutricional, a través de un sencillo proceso de cultivo, lavado de semilla de maíz, cebada, trigo y otros. Posteriormente, su remojo, reposo, siembra y riegos continuos. En las praderas que se tienen, se implementa el pastoreo intensivo tecnificado para hacer un aprovechamiento óptimo del pasto, con esto logrando un periodo de recuperación más largo del pasto ya pastoreado, técnica que va de la mano con la agroforestería que estamos trabajando con especies como leucaena en tierras bajas y pemoches para las tierras templadas. Se ha venido modernizando el manejo de nuestras granjas, unas enfocadas al ganado comercial y 6 al ganado lechero, así como las instalaciones usando materiales reciclados. En materia de mejoramiento genético, se cambió el ganado criollo con que se contaba por vacas de la raza Jersey, animales pequeños, frugales y productivos, que por los sólidos que nos dan en la leche, resulta ideal para la elaboración de quesos y demás derivados. Aunado a las antes mencionadas características, la hacen una raza idónea para un manejo ecológico. Se cuenta con una pequeña planta de procesamiento de lácteos que es provista por las 6 granjas, donde se elaboran productos para el mercado regional. Somos un grupo de productores serranos en búsqueda de alternativas para vivir en nuestra tierra y no migrar. Con la ganadería intensiva y el desarrollo de este proyecto lo estamos logrando. Sin dañar nuestros bosques, podemos ser ganaderos. Con alternativas como el pasto de corte, forraje verde hidropónico y la raza Jersey, mejorando nuestras instalaciones con materiales de desecho como llantas y un programa de capacitación como algo de gran importancia.